decirle algo, no solamente usted estaba gozosa, yo también estoy gozoso porque creo que lo compartí anteriormente. Mi mamá, la única casa que no tuvo daño en la vecindad donde vive mi mamá fue la casa de mi mamá. Y así como sus padres oran y gimen y todo, ella todos los días, no importa qué, enferma, como quiera que se sea, no la visites de 7 de la mañana a 8 de la mañana porque no te va a abrir la puerta, pero después sí. ¡Qué milagro! Y yo sé que en México han habido ejemplos también de cosas que han sucedido, de gente que de momento sintió la necesidad de salir afuera y según salieron el edificio se derrumbó. Bien, nuestro Dios es poderoso si le servimos. Si le servimos. Hermana, déjame orar por ti. Señor, Padre amado, te damos gracias por la hermana Saitel. Te pedimos, Señor, que tú la bendigas en este momento. Úsala, Señor, para que nos traiga tu mensaje, ya que nuestros corazones se ablanden al mensaje y podamos ir y hacer aquello que tú quieres que hagamos. En el magnífico nombre de Jesús pedimos esto y el pueblo dice amén. Gloria al Señor, hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. Sí, de verdad, sí, no puedo ocultar mi alegría. En un momento en la semana yo le pedí a una hermana de la iglesia también que orara por mí, porque me daba temor tener que venir a predicar con esa tristeza, ¿me entienden, mis hermanos? Pero el Señor sabe cuando uno ya está llegando a ese momento y Él viene justo a tiempo, amén. El Señor es así, la gloria sea para Él. Vive tu nombre, mi Dios amado. Te damos la gloria y la honra, mi Señor Jesús. Y en esta mañana, mis hermanos, voy a hablar de un versículo que el hermano Playa no nos lo trajo la semana pasada, pero un versículo hermoso, que cuando nosotros lo escudriñamos a través de las Escrituras y con el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesús, aprendemos una verdad hermosa. Gloria al Señor, que Dios nos quiere traer. Vamos a estar de pie, vamos a ponernos en oración. Gloria a Dios. Mi Señor amado, Padre celestial, Padre bueno, Padre maravilloso, a ti te damos la gloria, mi Señor Jesús, y me presento delante de ti, mi Señor, para traer tu palabra. Padre Dios Santo, que todo lo que traiga, Padre, sea para tu gloria, para tu honra, mi Señor Jesús, y que sea fiel, mi Dios amado, a tu palabra y a tu verdad, Padre Dios Santo. Que sea tu Espíritu Santo, mi Señor, hablando a cada uno de nuestros corazones, mi Señor Jesús, cambiando nuestras mentes, mi Señor Jesús, llevándonos, Señor Jesús, a ese crecimiento, mi Dios amado, al que tú nos quieres llevar. Lo pongo todo en tus manos, mi Señor Jesús, y te doy la gloria, la honra y todo el honor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Gloria a ti, mi Señor Jesús. Y así mismo, puestos de pie, vamos a ir a 2 Corintios 3:18. La gloria sea para nuestro Señor Jesús. Y la palabra nos dice, en el nombre del Señor Jesús: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Bendita sea la palabra de nuestro Señor Jesús. Se pueden sentar, gloria a Dios. Vamos a quedar en este versículo por un momentito. La gloria sea para el Señor. Mientras me estaba preparando, gloria al Señor, para esta predicación, el Señor lo que me traía era hablar de esa transformación. Y el título, yo casi nunca le pongo título y Freddy siempre pelea conmigo, pero le puse título a esta predicación porque se llama Un corazón siendo transformado por el Espíritu Santo. Amén. Es ese momento donde estamos todos nosotros, porque todos los que estamos sirviendo a nuestro Señor Jesús estamos constantemente siendo transformados a la imagen de nuestro Señor Jesús. Y no es hasta el final, cuando por fin podamos verle, cuando por fin estemos con Él, donde esa transformación va a terminar. Gloria al Señor. Así que no importa cuánto tiempo llevemos en el Evangelio, no importa cuál posición tengamos o no tengamos, estamos en un constante crecimiento. Y el Señor Jesús, a través de su palabra, nos lo dice claramente. Nos los trae en una comparación, gloria al Señor, donde todos estamos en un proceso de transformación. Y nos habla
de cómo nos vemos como en un espejo. En este versículo, gloria al Señor Jesús. Y lo miramos, y es importante que entendamos qué es lo que el Señor nos está tratando de decir. Dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta. Esa es la primera información que nos da. A cara descubierta significa que no hay nada enfrente de nosotros que oculte o que pare que nosotros podamos ver lo que está enfrente de nosotros. Y si nosotros vamos a la palabra, también se puede espiritualmente entender cómo ese velo que fue quitado al momento que nuestro Señor Jesús murió en la cruz de Calvario por cada uno de nosotros. Y nos dio el Espíritu Santo de Él, con quien podemos llegar directamente a su presencia. Ya no hay intermediarios, ya no hay nada que bloquee nuestra visibilidad hacia nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. Dice, sin nada oculto, desnudos ante su presencia. Gloria a Dios. ¿Por qué estamos desnudos ante su presencia? Porque el Señor todo lo conoce. Y creo que eso es algo en lo que nosotros tenemos que empezar a internalizar. De que de nada vale que lleguemos con excusas delante de nuestro Señor Jesús. Vamos a llegar con corazones arrepentidos, con corazones agradecidos, que saben aceptar cuando cometieron un error y saben pedir perdón. Gloria al Señor Jesús. Con el privilegio de entrar en su presencia, eso es lo que significa cara descubierta. De cuando el Señor murió en la cruz del Calvario, Él abrió el camino para llegar a nuestro Señor Jesús. El camino para que nosotros recibiéramos su Espíritu Santo y ese Espíritu Santo comenzara a trabajar en cada uno de nosotros. Y nos dice la palabra que miramos como en un espejo. Y cuando nosotros nos miramos en un espejo, lo que vemos es nuestro rostro reflejado. Eso es lo que vemos en la vida regular. Cuando nos paramos, eso es lo que vemos. Pero la palabra nos dice que en ese espejo lo que estamos viendo es la gloria de Dios. Y que al ver esa gloria del Señor Jesús, esta persona que está acá al frente del espejo se va transformando a lo que está siendo reflejado en este espejo. Gloria al Señor Jesús. Pero ¿quién se encarga de esa transformación que pasa aquí atrás? Es el Espíritu Santo de Dios. Y vamos siendo transformados de gloria en gloria. Y cuando yo leía de gloria en gloria, yo me ponía a pensar qué significa de gloria en gloria. Es una palabra como de acción. Una viene detrás de la otra. Mira, de gloria en gloria. Significa que algo está pasando. Y lo que el Señor me traía es que no es solamente una, sino que cada vez que vemos la gloria de Dios en nuestras vidas, nosotros vamos siendo transformados. La gloria en una vida, la gloria de Dios en una vida sometida a Él. Cada vez que nos fortalece dentro de la prueba, cada vez que nos libra de todo mal, cada vez que llegamos con ese testimonio grandísimo, gloria al Señor, de su gloria en nuestras vidas. Voy brincando de gloria en gloria, viéndolo a Él hacer y hacer y hacer. Y a través de ese hacer, que incluye pruebas, que incluye dolor, que incluye sufrimiento, que incluye alegrías. Gloria al Señor Jesús. Vamos siendo transformados, vive tu nombre, a su imagen. Mientras más nosotros nos metemos con el Señor, mientras más le buscamos, nosotros vamos viendo todas esas áreas en las que sabemos que estamos fallando, porque estamos reflejados ante Él. Pero miren qué maravilloso es nuestro Señor Jesús. Sería cruel pararnos frente a ese espejo, verlo todos los días perfecto y saber que nosotros nunca podemos llegar ahí. Pero ¿qué nos dio Él? ¿Qué nos dio Él para llevarnos a llegar ahí? Fue su Espíritu Santo. Nos dio la salida, gloria al Señor. Nos dio la posibilidad. Nos dio la libertad, gloria al Señor Jesús. Vive tu nombre, mi Señor Jesús. Él nos da victoria frente a la tentación, nos libra de todo mal. Cuando vemos su mano poderosa en nuestra vida, cuando nos corrige y cuando nos enseña su voluntad, eso es ir de gloria en gloria. Gloria al Señor Jesús.
Y la palabra nos dice, así vamos siendo transformados a la imagen de nuestro Señor Jesús, el Salvador, por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y mis hermanos, cuando yo estaba meditando en este tema, ya el Señor me había llevado hace unos cuantos meses atrás a escudriñar realmente el libro de Jonás. Ahora, todos nosotros conocemos la historia de Jonás, pero muchos de nosotros lamentablemente nos hemos quedado por encima, por lo que nos han dicho. Y todos sabemos que Jonás, pues, desobedeció a Dios, se trató de escapar, se va en un barco, lo tiran en el mar y se lo traga una ballena. Esa es la mayoría de las cosas que nosotros sabemos, que Dios lo rescata y que Él va y predica la palabra del Señor. Ahí hemos resumido el libro de Jonás. Pero déjenme decirle, mis hermanos, que el libro de Jonás tiene tanto para enseñarnos a nosotros. Porque cuando yo empecé a escudriñarlo, entendí que Jonás es un ejemplo de un corazón siendo transformado por Dios. Era un hombre que le servía, un hombre que le temía, pero también un hombre que cometió errores, pero también un hombre que tomó buenas decisiones. Vamos a ir estudiando, gloria al Señor, porque a veces nosotros nos quedamos. Por eso es importante escudriñar la palabra del Señor, porque a través de estos ejemplos nosotros podemos aprender realmente a ver el corazón de Dios y a ver cómo nosotros, aun cuando fallamos, debemos de venir otra vez a la presencia de nuestro Señor Jesús. Cuando nosotros despertamos nuestros ojos espirituales y escudriñamos las Escrituras, podemos entender lo que el Señor está tratando de decirnos a través de ellas. Primeramente, si me quieren acompañar al capítulo 1 de Jonás, no se tienen que poner de pie y no voy a estar leyéndolo, sino voy a ir hablando de lo que estamos leyendo, pero voy a ir bien en orden. Si ustedes me quieren seguir, me pueden seguir. Gloria a Dios. Entonces, en ese capítulo 1, versículo 1, lo primero que encontramos en los versículos 1 y 2 es que vino palabra de Jehová a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, porque su maldad ha subido delante de mí. Y lo primero que podemos entender es, de ese solo versículo podemos entender varias cosas. Y la primera que podemos entender es que Jonás conocía a Dios. Conocía la voz de Dios, y no solamente la conocía, la escuchaba. Gloria al Señor Jesús. Y también podemos entender por estos dos versículos que tenía un llamado de Dios. Él era un profeta con un llamado de Dios. Así que en estos dos versículos podemos entender que Jonás conocía a Dios, que no estamos hablando de una persona inconversa, sino que estamos una persona que tenía una relación con nuestro Señor Jesús. Y es importante entender esto, porque la transformación de Dios es constante, como les estaba diciendo, y no termina. No importa cuál sea tu llamado, no importa cuál sea tu título, Dios te va a seguir transformando, Dios te va a seguir corrigiendo y Dios te va a traer a donde Él quiere que tú estés. Gloria a Dios. Y esto es exactamente lo que vamos viendo en los próximos versículos. Jonás era un hombre como tú y como yo. Tenía muchas fallas. Tenía momentos de debilidad y hasta momentos aquí de necedad. Pero pararnos tú y yo aquí y decir que nosotros no somos así, nos haría mentirosos. Cuando uno de verdad se pone a leer este libro, hasta yo me reía de él. Pero no reírme de burlarme, sino porque yo me veía identificada. Porque muchas veces he actuado igual de desobediente, he actuado igual de neciamente. Y no he querido hacer las cosas porque no entiendo, porque no estoy de acuerdo con el Señor. Nos envanecemos, nos creemos más y como dice la palabra, nos volvemos sabios en nuestra propia opinión. Amén. Eso es lo que está pasando, gloria al Señor Jesús. Así que pararnos aquí y decir, o pararme yo aquí y decir, oh, ese es Jonás, eso solo le pasa a él. Es mentira.
Yo creo que Dios puso este libro aquí para que de verdad nosotros un día nos sentáramos, lo escudriñáramos y nos riéramos y nos lloráramos con Él y entendiéramos que al final el Señor no solamente nos transforma, sino que nos enseña su corazón, nos enseña a entenderle, gloria al Señor, y a entender su palabra, gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Y en este momento de su vida, gloria a Dios, en estos versículos que vienen, Él tomó una decisión errónea. Y esto no fue una decisión pequeña, esto fue una decisión grande, gloria a Dios, delante de nuestro Señor. Y no solamente la tomó erróneamente, sino que la tomó a sabiendas. Él se fue en contra de la voluntad de Dios, sabiendo que estaba siendo desobediente. Gloria al Señor. Y en vez de ir a Nínive, donde el Señor lo había llamado, gloria al Señor, Él decide huir de la presencia de Dios. Y aquí ya yo me empezaba a reír. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a huir de la presencia de Dios? Pero déjeme decirle, hermano, todos nosotros lo hemos hecho. Amén. Todavía nosotros nos tratamos de ir corriendo como que no nos fuera a ver. Así que estamos viendo que somos bien parecidos a Jonás. Él huyó a Jope, pero nosotros dejamos de orar para que el Señor no nos recuerde. Dejamos de leer la palabra para que el Señor no nos vaya a traer una palabra que nos diga, mira, eso es lo que tienes que hacer. Dejamos de contestar los teléfonos para no tener que contestarle a nadie. O nos metemos en el trabajo y nos dejamos de congregar para que no nos vaya a llegar palabra. ¿Nos estamos pareciendo? Es así, lo hacemos y creemos en nuestra propia opinión que estamos huyendo del Dios Altísimo, que nos estamos escondiendo de la mano de Dios, que de alguna manera le vamos a hacer cambiar de opinión y que Él se va a dar por vencido de hacer su voluntad. Miren cómo somos, ¿verdad? Pero vamos a seguir estudiando, gloria al Señor. Es decir, de tratar de huir de la presencia del Señor Jesús. Y en el Salmo 139:7 nos dice claramente, gloria a Dios, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si el sol se hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Así que, hermanos, ¿a dónde podemos huir de la presencia del Señor? Si donde quiera que estamos, sabemos que está Él. No nos podemos esconder. Como nos dice la palabra, y sigo repitiendo, estamos desnudos ante su presencia. No hay nada que podamos esconder. Amén. Él todo lo ve. No hay manera que podemos evadir la voluntad de Dios. No hay manera que nosotros nos podemos escapar de ello. Mas sin embargo, ¿cuántos seguimos tratando de hacerlo? Vive tu nombre, mi Señor Jesús. Y la palabra nos dice que Jonás descendió a Jope y allí se montó en un barco y en vez de irse a Nínive, se va hacia Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. En la mente de Jonás, si él se iba bien lejos de Nínive, entonces ya él no tenía que hacer la voluntad de Dios. Y Dios, pues, no le iba a pedir que lo hiciera más nada. ¿Me entienden? ¿Qué es lo que está pasando en esta mente? Que nos pasa a todos nosotros. Amén. Gloria al Señor, cuánto lo hacemos, gloria a Dios. Y nos engañamos a nosotros mismos. Él se engañaba a sí mismo, pero en su propia opinión, en un momento donde él no estaba buscando la guianza del Señor Jesús, sino que estaba siendo guiado por sus sentimientos, guiado por su pensamiento. Y entonces después, quizás voy a brincar un poquito, pero lo que pasa es que Jonás, el libro de Jonás no te viene a dar muchas razones hasta que tú llegas al último capítulo. En ese capítulo 4 es donde nosotros encontramos el por qué Jonás desobedece. Y es interesante escuchar la razón de Jonás, porque es la razón que tenemos muchas veces todos nosotros. ¿Qué le dice Jonás al Señor Jesús? Perdón que me brinqué así. Dice que Jonás se apesadumbró. ¿Por qué? Porque él va a Nínive y le hace la voluntad de Dios
y Dios salva a Nínive. Pero ¿por qué esa pesadumbre? Porque después que el Señor le dijo que fuera y predicara que Nínive iba a ser destruida, el Señor tuvo misericordia de ese pueblo y no lo destruyó. Pero ¿qué es lo que te dice esto? Él le dice, Señor, yo sé cómo tú eres. Esa era la razón. Él conocía el corazón de Dios y sabía que si ellos se arrepentían, el Señor iba a tener misericordia. Me están mandando y Él iba a tener misericordia. Pero ¿qué pasa? Él no entendía. Él está teniendo un razonamiento humano, un razonamiento basado en sus sentimientos. ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Qué importancia tiene? Lo que él no estaba entendiendo. Y el Señor Jesús viene y con esa paciencia, porque déjenme decirle, hermano, cuando uno lee ese capítulo 4, es que uno hasta se ríe, porque el Señor tuvo una paciencia como la tiene con cada uno de nosotros. Cuando somos sus hijos y le servimos, lo que Él quiere es corregirnos. Esa corrección es en amor, no es para castigar en el sentido de causar dolor, sino quizás causando dolor, pero para un aprendizaje, para que nosotros lleguemos a donde Él quiere que nosotros llegamos. Y Él quería que Jonás entendiera su corazón. Y Él le dice, primero le hace crecer una calabacera encima, y Jonás estaba bien contento porque no le estaba dando el sol, gloria al Señor Jesús, y ahí estaba enturunado, enojado, esperando a que Dios destruyera a Nínive. Viene y le destruye la calabacera. ¿Cuántas veces nosotros no somos así? Que el Señor no hizo lo que nosotros quisimos y ahí nos sentamos al frente del palo. No, hasta que tú no lo hagas que yo diga, de aquí no me muevo. ¿Ven cómo nos estamos pareciendo? Lo hacemos. Y cuánta misericordia tiene Dios, que con amor le da una enseñanza gigantesca. Y viene y le dice, esta calabacera que le hizo crecer, viene también y la mata. Le pone un gusano para que se la coma. Y él estaba desesperado porque el sol, parece que Dios permite que ese sol le cause físicamente dolor. Una migraña, no sé, quizás le empezaron a saltar el corazón, se estaba muriendo, porque Señor, quítame la vida. Y viene el Señor y le dice, ¿te enojas tanto por algo que acabas de conocer ahora mismo? Y ahí viene y le dice la lección grande, el corazón de Dios. ¿Cómo yo voy a destruir a todo este pueblo que no saben la diferencia entre su derecha y su izquierda? Te estoy usando a ti para que lleves ese mensaje, para que tengan una nueva oportunidad, para que en ellos se enseñe mi misericordia. Ese es el Dios que nosotros, como Jonás, a veces no entendemos. Y entonces nos rebelamos a veces contra su llamado, nos rebelamos ante su palabra, porque no entendemos, sin saber que tenemos que ser obedientes, porque Él sí sabe y el corazón de Dios es perfecto. Gloria al Señor Jesús. Y eso es algo, ahora vamos a ir un poquito más para atrás. Eso es lo que el Señor le tuvo que enseñar a Jonás. Y cuando él se monta en este barco, cuando nosotros vamos a leyendo, el Señor ya tenía un plan, porque Jonás era la persona que él quería que fuera a Nínive. Y el Señor iba a tratar con Jonás, porque Jonás era su hijo. Él se montó en ese barco desobediente, se quedó dormido. Y al parecer ni cuenta se dio que las olas estaban así de grandes. Y vienen y lo despiertan, desesperado. Ahora es importante visualizar qué está pasando en este momento, gloria al Señor Jesús, porque estos son marineros, vamos a ponernos a pensar como de experiencia. A mí, todo se movía en barcos. Son los que guiaban los barcos, el jefe de los barcos estaba acostumbrado a pura tormenta. Pero todos ellos andaban, ¿qué? Clamando a sus dioses. Hasta van y levantan a Jonás, ¿qué te pasa?
ponte a clamar tú también, a ver si por lo menos el tuyo nos escucha, porque obviamente los de ellos no estaban escuchando. Amén. Pero ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa a nosotros, mis hermanos? Y esto es bien interesante. Nosotros sabemos cuando nosotros le estamos fallando a Dios. Y nosotros sabemos cuando andamos en desobediencia. Y Jonás no hicieron más que levantarlo. Y yo me imagino que ella se levantó con la cabecita bajadita. Porque ya él sabía que lo que estaba pasando era causa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque nada en este mundo se mueve sin que el Señor lo permita. Él sabía muy bien que ninguno de esos dioses de mentira podía haber estado causando esa tormenta. Y él sabía que él le había fallado al Señor. Pero mira cómo el Señor usa estas situaciones, cómo Dios crea esta situación para que Jonás aprendiera. Lo ponen y ellos tiran suertes. Y yo me imagino que son personas inconversas, creían supersticiones. Al que le sale el palito, ese es el que está causando el problema. Pero ¿saben qué permitió el Señor? Que la suerte cayera en Jonás. En Jonás. Ahora estás al frente de todo el mundo. Todo el mundo te está mirando. ¿Qué tú hiciste? Y tú, sabiendo dentro de tu corazón, ahora ya no te puedes escapar. Lo enfrentó, gloria a Dios. Es increíble, porque Dios nos enfrenta. Y qué hermoso es que Dios nos enfrente a nuestros errores. A mí es difícil, duele, pero que Dios nos enfrente y nos dé la oportunidad de arrepentirnos. Eso es un privilegio. Esa es la misericordia de Dios por sus hijos. Amén, gloria al Señor Jesús. Entonces, vive tu nombre, mi Dios. Le cae la suerte. Entonces ahora, no solamente él tiene que enfrentarse a su error, pero ahora tiene que confesar. ¿Me entienden, mis hermanos? Confesar con su boca por qué las cosas estaban pasando. Y en ese momento de confesión, porque mira, hermanos, yo siempre digo, a veces cuando las cosas se quedan en la mente, pues no tienen el poder. Pero cuando salen con la boca es cuando nosotros caemos en cuenta como de que, ok, esto fue un error. Esto es corrección de nuestro Señor Jesús. Y ahora tengo que enfrentarme a las consecuencias de mis acciones. Gloria al Señor Jesús. Porque todos nosotros no estamos exentos, mi Señor Jesús. Pero qué hermoso la misericordia del Señor Jesús, que dentro de la consecuencia nos ayuda a salir. Pero la consecuencia viene. Porque es a través de la prueba, a través de la corrección, que aprendemos obediencia. Es así. El Señor nos tiene que corregir, nos tiene que enseñar ese error, porque si nos quedamos en el error, ¿a dónde vamos a llegar? No, Él nos tiene que enseñar esa falla y nos tiene que dar entonces ese espíritu transformador que nos va ayudando a cambiar. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces dice la palabra del Señor que tuvo que enfrentarse a ellos, enfrentarse a su error. Y el Señor desea que nosotros nos enfrentemos a la verdad. O sea, Él se enfrenta a su error, pero también se enfrenta a la verdad de Dios. ¿Me entienden? Y la verdad de Dios solo se consigue, mis hermanos, a través de su palabra, a través de la relación con nuestro Señor Jesús. Vive tu nombre. Nos enfrentamos a nuestros errores y no nos queda más remedio. Si de verdad le servimos al Señor, y estamos hablando de una persona que le sirve, de una persona que tiene temor, cuando Dios enseña su mano, cuando Dios te enfrenta al error, no nos queda más remedio más que venir a su presencia y decirle: fallé, perdóname, estuve mal, ahora entiendo cuán necio o cuán erróneo estaba. Gloria a ti, mi Señor Jesús. Él sabía
que nada de lo que estaba pasando podía haberse causado por nadie más. Tiene que reconocer no solamente su falla en este momento, mis hermanos, si me están siguiendo por la palabra. Jonás no solamente reconoce su falla, sino que reconoce a su Dios. La palabra nos dice, gloria al Señor, que, perdónenme, estoy tratando de buscarlo porque no lo puse en mi papel. Dice, en Jonás 1:9, gloria al Señor, dice que Él les respondió, cuando ellos lo encaran, gloria al Señor, soy hebreo, gloria a Dios, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. No solamente Él tiene que enfrentar su error, confesar, porque dice que les tuvo que decir qué era lo que había pasado, gloria al Señor, sino que en ese momento donde todos nos encontramos, nosotros nos tenemos que afirmar en nuestra convicción en Jesús. Amén. Él se tuvo que afirmar en quién había creído. Y no solamente pensarlo, sino confesarlo. Gloria al Señor Jesús. El Señor lo pone en una situación bien difícil. Pero mire qué lecciones tan grandes le está dando a través de ella. Gloria al Señor Jesús. ¿Qué pasaba por su mente? Yo me imagino que en ese momento es cuando él vino. ¿Cómo yo pensé que yo podía huir de la presencia de nuestro Dios? ¿Cómo yo pensé que yo podía huir o esconderme de su llamado? Yo me imagino que eso era lo que pasaba por su mente en ese preciso momento donde él fue enfrentado a su error. ¿Cómo iba a poder esconderse? Y los que estaban le preguntaban, ¿qué harían? ¿Qué harían? Porque no es solamente que él se tiene que enfrentar al error, él se tiene que enfrentar a sus consecuencias. Y ahora, mis hermanos, otra vez tenemos que empezar a visualizar qué estaba pasando en este momento. Este mar, había una tormenta tan grande que los marineros estaban completamente llenos de miedo, atemorizados. Y Jonás tiene que decirles a ellos, échenme al mar. Él tuvo que enfrentar la posibilidad de su muerte como la salida a esta situación para salvar la vida de esos otros. Y es en este momento, mis hermanos, donde uno puede ver que todavía en Jonás había temor de Dios, porque él podía haber dejado que todos se murieran. Me quedo aquí calladito en mi esquinita, si se muere todo el mundo, pues ni modo, si es la vida. Pero ¿qué él hizo? Se levanta, confiesa, se enfrenta a su error y acepta las consecuencias. Y no solamente en temor, salva a toda esa tripulación, gloria a Dios. Podemos ver cómo ese corazón en ese preciso momento estaba siendo transformado. Cómo en ese preciso momento su fe fue puesta a prueba. Un corazón que comienza a entender y aprender la voluntad de Dios. Y así también nosotros nos va poco a poco el Señor enseñándonos y corrigiéndonos, permitiendo unas experiencias y unas situaciones que nos van transformando. Y aquí estamos viendo a Jonás, una persona en plena transformación, en un momento pivotal, se puede decir, en su vida. Se encontraba entre los dos caminos, en la encrucijada, donde todos nos encontramos a veces, donde esa única decisión puede cambiar el resto de nuestra vida. Y Jonás tomó la decisión de aceptar la corrección de nuestro Señor Jesús, de humillarse delante de Él, y le pide a esa tripulación que lo tiren fuera.
Pero miren qué hermoso, mis hermanos, porque si nosotros analizamos estos versículos, en medio de toda esta desobediencia, en medio de toda esta enseñanza y prueba, el Señor saca tanto de esa situación. Y por el testimonio de Jonás, por lo que estos marineros inconversos de dioses ajenos ven, Dios le da la oportunidad de ver la mano de Dios, el poder de Dios. Dios les da la salvación, les da el poder conocerle. Y nos dice la palabra que al ellos ver todo esto que pasó, ellos se humillan delante de Jehová. Así es. Dan votos a nuestro Señor Jesús. Amén. Cómo Dios transforma a veces nuestras situaciones. Aleluya. Que las merecemos, son consecuencias, pero aún así Él trae cosas positivas dentro de ella. Porque Dios es un Dios misericordioso. Otra vez estamos viendo el corazón de Dios, como Él tiene control de todo. Y te voy a enseñar a ti, Jonás, pero de una vez yo le voy a dar la oportunidad a toda esta tripulación de ser salva, de conocerme a mí. Gloria a Dios. Vive tu nombre, qué hermoso. Gloria al Señor Jesús. De verdad, el corazón de Dios es hermoso. Y yo creo que no sé si lo vamos a poder entender completamente hasta el día en que lleguemos allá arriba. Gloria al Señor Jesús. Porque es grande y a veces a nosotros no nos hace sentido, pero Él es maravilloso. Y en este plan, gloria al Señor, porque aquí no terminaba el plan de nuestro Señor Jesús. En este plan Dios sabía lo que iba a pasar. Mis hermanos, a veces Dios permite las situaciones y son hechura suya. Todito. Él lo tiene planeado. Y Él sabía que iban a tirar a Jonás. Él sabía que Jonás iba a llegar a ese momento porque Él nos conoce, Él conoce nuestros corazones. Nosotros estamos desnudos delante de Él, gloria a Dios. Él conocía a ese siervo suyo y sabía que le tenía que jalar la cuerda un poquito para que volviera al camino, pero que cuando se la jalara, Él iba a volver, gloria a Dios. Cuando lo tiran, gloria, en medio de ese mar, gloria al Señor, dice la palabra que el Señor había preparado un pez. Gloria al Señor Jesús. Y aquí hay muchas personas que tienen dificultad en aceptar esto. Y quizás muchas personas tienen dificultad porque lamentablemente este libro se ha diluido tanto que ahora es una ballena lo que se tragó a Jonás. Pero cuando nosotros realmente escudriñamos la escritura, y esto me lo llevó a llevar a una persona con quien yo discuto la palabra, y yo de verdad no lo había entendido hasta que lo hablé con ella. Dice que Dios preparó un gran pez. Esto no significa que existía. Esto es un pez preparado específicamente para este propósito. ¿Y ustedes creen que Dios puede preparar cosas así de la nada para su propósito? ¿No lo hace todo el tiempo? A cada rato nos pasan cosas que uno se queda como que, oh my God, Señor, ¿cuándo? Lo que pasó en mi casa, eso no podía ser más que la mano de Dios en un lado y la mano de Dios en otro. Una vez cuando mi hijo tenía 4 meses, 5 meses, yo ni sabía que el niño se podía parar. Para mí, él no se paraba. Eran las 3 de la mañana, como madre, yo estaba completamente cansada. Me levanto a preparar la botella que se había levantado gritando, soy yo con un ojo abierto y el otro cerrado en la cocina. Cuando de momento, mis hermanos, yo escucho un ¡pum! Y yo me acuerdo que yo ni corrí. Yo fui bien suavecito porque yo no quería ver. Cuando yo miro, mi hijo de 4 mesecitos estaba en el piso. Se había tirado desde la cuna hasta el piso. Pero mis hermanos, yo he ido en esa escena miles de veces. Yo he repetido esa escena. Y yo he tratado de hacer sentido cómo ese niño, la gloria sea para el Señor, cayó como si estuviera gateando.
como un gato. ¿Cómo? Si él se hubiera caído, es que hubiera dado en la cabeza, que se hubiera doblado el cuello. Yo cuando lo miro, yo decía, y yo lo único que puedo entender, mi hermano, no había un rasguño en su cabeza. Yo no podía ni siquiera ver marca de la cuna por donde ese niño se había caído. Y lo único que vino a mi corazón es, yo sé que Dios mandó un ángel y como lo hizo bajar suavecito, lo depositó en el piso. Yo confío en eso. Gloria a Dios, aleluya. Así que si nosotros hemos visto esos milagros, gloria al Señor Jesús, que Dios prepare un pez grandote que estuviera, quién sabe, tú sabes, completamente habitable adentro, completamente no existente antes, no existente ahora porque ya no se necesita. Claro que no puedo creer, porque Dios es poderoso, Dios todo lo puede hacer, y Él hizo algo porque Él necesitaba salvar a su siervo. Mi papá cuando yo era chiquita siempre decía, si Dios tiene que parar un tren, en pleno corrido, así, para salvar a uno de sus hijos, Dios lo hace. Así es. A ese es el Dios que nosotros le servimos. Y de vez en cuando nos falla nuestra fe y tenemos que volver a pedir la confianza en nuestro Señor Jesús. Pero es importante conocer el corazón de Dios. Y ese es el corazón de Dios. Que Dios tenía un plan para Jonás. Que Dios iba a corregir a Jonás. Que Dios iba a permitir que él llegara a entrar adentro de ese pez. Y le iba a dar 3 días y 3 noches. Y es increíble porque este tiempo era necesario, pienso yo, para el Señor llevar a Jonás más aún a donde Él quería llevarlo, gloria al Señor Jesús. Porque es después de la prueba, en el mismo medio de la situación, donde entonces nosotros entendemos que hicimos mal. Y entonces no solamente lo entendemos, sino que empezamos a cambiar. Esa transformación comienza a tener efecto. Y es ahí, en Jonás 2, donde Jonás hace una oración hermosa a nuestro Señor Jesús. Y podemos entender a través de esta oración otro detalle bien interesante. Mucha gente entiende que el pez fue el castigo de Jonás. Pero si nosotros analizamos esta oración, el pez no fue el castigo de Jonás. El castigo de Jonás fue ser tirado en un mar embravecido, enfrentando a la muerte con sus propios ojos y tener que confiar en la divina providencia de Dios. El pez fue su rescate. Amén. Y Él mismo, desde el vientre de este pez, le agradece al Señor Jesús. Así que vamos a leer esta oración hermosa que hizo Jonás. Gloria a Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesús leemos su palabra, gloria a Dios. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Y desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, ve. En ese momento es cuando él dijo, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Él se enfrentó a la muerte. Él sabía que iba a ver al Señor Jesús en esos momentos, gloria al Señor Jesús. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Literalmente me sacaste de las garras de la muerte. Gloria a Dios. Oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía, gloria a Dios, me acordé de Jehová. Ven como el Jonás nos está enseñando también unas lecciones bien importantes. Hubo unas decisiones muy mal tomadas,
pero también hubieron unas muy bien tomadas. Y en el momento de la decisión nos tenemos que acordar de Jehová, gloria a Dios. Y mi oración, ¿qué hizo? Oró, buscó su presencia, llegó hasta ti en tu santo templo. Gloria al Señor Jesús. Y después nos da su lección, porque esta es la lección que ha aprendido su corazón. Dice: los que siguen vanidades ilusorias, los que siguen la vanidad de esta vida, lo que de nada vale, gloria al Señor Jesús, su misericordia abandonan. Él estaba entendiendo que al momento en que él se movió sabio en su propia opinión, cuando él decidió irse detrás de otras cosas y no de la voluntad de Dios, abandonó su misericordia. No significa que Dios no tuviera misericordia. ¿Me entienden, mis hermanos? Amén. Nosotros, con nuestras decisiones, abandonamos su misericordia. Lo que pasa es que Dios a veces tiene un amor tan grande y tiene un propósito para tu vida, y te da la segunda oportunidad y a veces te da la tercera, gloria a Dios. De eso no nos podemos depender, porque al Señor hay que serlo obediente y hay que servir en todo momento y en todo lugar. Pero Dios a Jonás le dio otra oportunidad, gloria a Dios. Vive tu nombre. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. No solamente entendí cuál fue la locura de mi mente, sino que ahora sé lo que tengo que hacer. Y con voz de alabanza te voy a ofrecer sacrificios y pagaré lo que prometí. Entendí que hice mal y vuelvo donde ti arrepentido. Te voy a dar las gracias y ahora voy a hacer tu trabajo y lo voy a hacer bien, porque la salvación es de Jehová. Gloria a Dios. Qué hermoso. Cuando sentía morir, fue rescatado. Y en ese momento agradece la bondad y la misericordia de Dios. Es dentro de ese pez, gloria al Señor, donde Jonás llega a entender, gloria a Dios, el propósito de Dios, gloria al Señor, la enseñanza a su vida, gloria al Señor Jesús. Y no solamente eso, toma una decisión. Nosotros podemos decidir que pues que nos vomite el pez y por ahí nos vamos por el otro lado. Y muchos lo hacemos. Después que ya le dijimos al Señor y nos arrepentimos y todo, no hace más que vomitarnos el pez y ya andamos por otro lado. Pero ¿sabe que Él decidió? Gracias, mami. Él decidió hacer lo que le prometió. Amén, gloria a Dios. Hacer lo que le prometimos tú y yo al Señor. Yo no le he prometido nada a Dios. Bueno, déjame decirte, en el momento en que tú aceptaste al Señor como tu Salvador, tú le hiciste una promesa a Él. Esto es un pacto. La hermana Martina nos estaba trayendo. Un pacto tiene dos partes. Dios hace la suya, pero yo tengo que hacer la mía. Para que este pacto sea válido. Porque si una de las partes no está siguiendo el pacto, entonces el pacto ya no vale. Vale de la parte de nuestro Señor Jesús, porque Él no falla, pero de la mía ya no. Así que nosotros le hemos hecho una promesa al Señor en el momento en que le aceptamos como nuestro único y exclusivo Salvador. Le dijimos que le íbamos a servir, le dijimos que le íbamos a seguir, le dijimos que le íbamos a amar por sobre todas las cosas, le dijimos que íbamos a dar nuestra vida para Él, que no íbamos a pecar, sino que íbamos a tratar de llegar a la perfección de Cristo, que íbamos a poner nuestras vidas como sacrificio vivo, que íbamos a hacer testimonio, que íbamos a llevar su palabra. Todo estaba implícito en esa promesa cuando nosotros la aceptamos y decidimos servirle a nuestro Señor Jesús. Y Jonás cumplió su palabra. Amén. Y es hermoso ver, mi Dios amado. Yo me regocijaba cuando lo leía, porque Dios lo usó de una manera tan grande. A pesar de todo el fallo que él tuvo, después que él entendió, porque
entiendan esto. Dios no lo manda para Nínive right away. Dios permite esos 3 días para que él pueda aprender esa lección, gloria al Señor. Ya cuando Jonás llega a Nínive, llega con ese corazón donde tenía que estar. Con esa actitud donde tenía que estar. Una actitud de servicio, una actitud de obediencia, una actitud de temor, de reverencia delante de nuestro Señor Jesús. Amén. Y hizo su trabajo y Dios le da la oportunidad de hacer su trabajo. Y no solamente le da esa oportunidad, sino que lo respalda. Esa gente de Nínive no hizo más que Jonás entrar y decir. Y dice que ellos se arrepintieron. Aquí no tuvo que estar ahí rogándole a la gente. No. Mira cómo el Señor usaba a Jonás. Al punto de que rápidamente él no lo tuvo que repetir. Se arrepintieron. El rey escuchó y mandó a todo el mundo a ayunar. Todo el mundo aquí se me arrepiente. Gloria al Señor Jesús. Fue tan grande el arrepentimiento de ese pueblo que dice la palabra del Señor Jesús que vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. La gloria sea para nuestro Señor Jesús. No solamente Jonás aprende a conocer el corazón de Dios, aprende a seguir la voluntad de Dios aún cuando él no estuviera de acuerdo con ella, sino que no solamente eso, sino que Dios lo usa después de eso para hacer el trabajo que él había decidido que él iba a hacer, y lo respalda. Y aún más, después que él sale de esa ciudad, como les había dicho, viene y le da otra lección más grande todavía, donde le da el privilegio de entender el porqué. Porque no todas las veces Dios nos da el porqué. Nosotros tenemos que aprender a actuar en obediencia. Amén. Sin saber el porqué. Pero Dios viene y en su misericordia le muestra el porqué. Él reafirmó su fe, su convicción en Jehová de los ejércitos. Aceptó su llamado y pudo acercarse nuevamente al Padre y hablar con él como hablamos tú y yo. Mis hermanos, el libro de Jonás es un retrato de cada uno de nosotros. El Señor, a través de él, nos enseña cómo él nos transforma, cómo es su voluntad que nosotros lleguemos a crecer cada día más a él, a reflejar esa imagen, gloria a Dios, como en un espejo, como nos decía ese primer versículo, hasta que lleguemos a esa perfección. Como él permite estas situaciones para que nosotros creemos conciencia, para que aprendamos, para que seamos corregidos en amor, porque somos sus siervos y lo que él quiere es que nosotros le sirvamos, que nosotros lleguemos a la meta y que nosotros cumplamos su propósito en nuestras vidas. Así que, mis hermanos, espero que se hayan disfrutado esta palabra como me la disfruté, que hayamos entendido a Jonás de otro punto de vista, pero también que nosotros mismos seamos imitadores de nuestro Señor Jesús. Amén. Y que nosotros mismos a través de su palabra aprendamos qué es realmente servirle a Él y cómo volver a Él cuando le hemos fallado. Amén. Y cumplir aquello que le hemos prometido. Amén. La gloria sea para Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Nuestro hermano queda con nosotros.